estar aquí a tu lado y no pude merecerlo, pues conoces mi pasado. Todo ha sido por tu amor, lo que hiciste en la cruz. Ahora vivo para ti. Contigo ahora estoy crucificado, ahora tú vives en mí. Cada paso es a tu lado. Vivo por la fe de aquel que a sí mismo se entregó. Por su gracia me salvo. Yo solo quiero descansar y disfrutar de tu presencia. Tuyo es mi corazón. No es por lo que yo haga, es por lo que tú ahora haces en mí. Tu gracia me ha traído hasta aquí. Soy perdonado, libre, ahora puedo vivir. Y entiendo que nada puedo hacer para que tú me ames más. Señor, ya tú me amas más. Me aferro solo a tu misericordia, ya no más en mis esfuerzos, solo a ti te doy la gloria. Permanezco en tu perdón, mi regalo es, Señor, abrazar tu salvación, tu salvación. Yo solo quiero descansar y disfrutar de tu presencia. Tuyo es mi corazón. No es por lo que yo haga, es por lo que tú ahora haces en mí. Tu gracia me ha traído hasta aquí. Soy perdonado, libre, ahora puedo vivir. Y entiendo que nada puedo hacer para que tú me ames más. Señor, tu gracia me ha traído hasta aquí. Soy perdonado, libre, ahora puedo vivir. Y entiendo que nada puedo hacer para que tú me ames más. Señor, lejos esté de mí, gloria al destino en la cruz de nuestro Señor Jesús. Sí. Tu gracia me ha traído hasta aquí. Soy perdonado, libre, ahora puedo vivir. Y entiendo que nada puedo hacer para que tú me ames más. Señor, tu gracia me ha traído hasta aquí. Soy perdonado, libre, ahora puedo vivir. Y entiendo que nada puedo hacer para que tú me ames más. Señor, tu gracia me ha traído hasta aquí. Soy perdonado, libre, ahora puedo vivir. Y entiendo que nada puedo hacer para que tú me ames más. Señor, ya tú me amas más. Sí, ya tú me amas. Nuestro Dios hace lo imposible imposible. Y este 24 de agosto, a las 6 p.m., en el auditorio de Iglesia Gran Comisión San Salvador, no te puedes perder una supernoche de Toda. Buenas noches, somos Iglesia Gran Comisión y estamos, como siempre, todos los miércoles a esta hora en la continuación del tema de los domingos. El día domingo estamos desarrollando el tema que se llamaba Sanar el corazón lidiando con la pérdida.
Estuvimos haciendo un análisis muy interesante, por cierto, en la manera como David enfrentó lo que fue la muerte de su hijo, que había nacido en una condición muy pecaminosa, pero cómo Natán confronta a David también. En ese proceso de confrontar es muy claro el profeta cuando le da las razones por qué su hijo iba a morir. Vimos gráficamente ahí descrito cómo David, siendo todo un rey, estaba totalmente devastado, totalmente destruido, tirado al suelo, orando, ayunando, platicando con Dios, haciendo trato con Dios. Y al final, pues, su hijo murió a los 7 días. En ese análisis de ver cómo David estaba sufriendo por su hijo, pudimos entender lo difícil que es el poder lidiar con la pérdida de un ser querido. Un hijo que nació en estas condiciones, un hijo que quiere hacer honor, pues él lo esperaba con ansia. Los demás ya es historia. Vuelve otra vez, se recuesta con Betsabé después de todo el relajo que le había hecho, y al final nace su siguiente hijo, Salomón. Pero después estuvimos viendo en la manera como David también se manifiesta, y una actitud totalmente diferente cuando muere Absalón. Absalón pues muere bajo las manos del mismo ejército de él también, por cierto, y vemos cómo David se pone en una condición de gritar. Él grita, y vemos a un David muy diferente a lo que vivió cuando su hijo Absalón murió. Cuando le narran cómo fue que murió su hijo Absalón, fue de mucho lamento, de mucho dolor y mucha angustia. Miren, literalmente dice la palabra que él gritaba. Cuando vemos el ejemplo de David con Absalón, lo que ahí estaba pasando era que David tenía cosas no resueltas ante la muerte de su hijo. Todos conocemos cómo fue la historia de Absalón. Pero igual forma, la palabra narra cómo Absalón intentó buscar a David también, pero David no dio oportunidad de poder resolver. Bajo ese contexto de muchos asuntos irresueltos entre él y su hijo, eso fue lo devastador para David. David estaba devastado en la manera como no había resuelto sus cosas. Cuando la muerte ocurre, hay una separación o una pérdida entre esas personas o cosas que quedan totalmente a veces irresueltas. Cuando eso sucede, algo no resuelto, el dolor es más intenso. David había sido un mal padre con su hijo Absalón. Y por eso es que David sufre cuando su hijo muere. En esas cosas no resueltas, situaciones irresueltas, cuando la muerte ocurre, hay una separación o pérdida más bien. Y de ahí la importancia, decíamos el domingo, que pongamos nuestras emociones en orden. Dígale, tenemos que decir las cosas. Nuestros seres queridos que los amamos, nuestros hijos, nuestras esposas, decirle a las personas que tenemos alrededor, tanto que lo amamos, pero también podemos resolver algún conflicto que podamos tener con alguien, con un familiar, con alguien personal, y puede ser alguien muy cercano, y eso vaya a afectar y el dolor sea más intenso porque no logramos resolver esa situación. Yo creo que tenemos que poner nuestras emociones en orden, decíamos el domingo. No solo en lo positivo, sino que hay que arreglar qué cosas tengo que perdonar. Hágalo en vida. Hablamos el domingo también y decíamos que hay cosas que tenemos que arreglar y cosas tan sencillas. Arreglemos y pongamos las cosas en orden. Así como somos capaces, decíamos, de arreglar y programar una boda
y que todo sea como de película, como cuento de hadas, ¿por qué no arreglamos nuestro funeral también? ¿Por qué no dejamos diseñado como tiene que ser todo eso? Resolvamos el elemento de las deudas y todo, y no dejemos a la pobre doña cargado ahí con problemas que no sabemos cómo lo va a resolver. Y por lo tanto, la idea sería no dejar nosotros emproblemados a nuestra familia. Eso es parte de lo que debemos de hacer para no caer en una situación que el dolor sea más intenso. Ahora, la pérdida de un ser querido es una de las experiencias más dolorosas que una persona puede enfrentar. Y tanto, fíjese que tanto la psicología como la Biblia ofrecen perspectivas bien claras y consejos para poder lidiar con esto. Y hay tres maneras de salir adelante en esta perspectiva. En primer lugar, a la muerte de un ser querido, tenemos que aceptar y procesar el dolor. Démonos tiempo para eso. No presionemos. Dejemos que la persona pase ese momento de dolor. Muchas veces queremos ser unos grandes profetas o queremos ser elocuentes en el discurso que vamos a dar. En ese momento de dolor, cualquier palabra que usted diga, cualquier cosa que usted diga, más puede sonar ofensivo que una palabra de agradecimiento. Hay que reconocer el dolor de la pérdida. La persona que lo está viviendo, como las personas que están alrededor, hay que aceptar y hay que reconocer que esa es una pérdida. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 4, dice que hay un tiempo para llorar. ¿Por qué no llorar? ¿Por qué no llorar ante la pérdida de un ser querido? Jesús mismo lloró la muerte de su amigo Lázaro en Juan 11:35. Entonces, el aceptar y procesar el dolor, si vamos a tener que llorar, hay que llorar. Es parte, y si el llanto, si el llorar es parte de la naturaleza que Dios dejó en ese cúmulo de emociones, no es malo y es parte del proceso que tenemos que pasar. Y ese dolor es una parte natural de la vida en este mundo, es tan natural, tenemos que verlo así. Y Dios entiende y comprende lo que son nuestras lágrimas. Y cuando eso sucede, es cuando nosotros podemos encontrar consuelo y esperanza en medio del sufrimiento. Se sufre, hay sufrimiento. Esa sería como la primera manera para poder salir adelante en la pérdida de un ser querido. Otra forma o otra cosa que nosotros podríamos hacer es buscar apoyo en la familia extendida, es decir, la iglesia. ¿Sabe usted que no se recomienda las personas que están pasando por ese momento? No se les recomienda que se aísle de todas sus actividades cotidianas. Sea parte, tome en cuenta la iglesia. Hay que resaltar la importancia de la comunidad en estos momentos de dolor. En Génesis 6:12 nos dice, ese nos anima a llevar las cargas de los otros. Nosotros como iglesia, como parte de la familia extendida, ¿sabe qué podemos hacer? Orar por esta persona para que pueda encontrar consuelo en la palabra, pueda encontrar paz también y poder entender que es un proceso natural. La iglesia es esa comunidad de fe. Puede ofrecer un soporte, la iglesia puede ofrecer un soporte espiritual y emocional, ayudándole a las personas a encontrar consuelo y fortaleza en Dios y en los demás creyentes. Una visita, una llamada, un mensaje, ayuda en gran manera. Y no llegar a tratar de ser filósofos, simplemente llegar, orar por ellos. Y otra tercera manera es poder encontrar sentido y esperanza en el momento de dolor. La palabra de Dios ofrece una perspectiva de esperanza ante la muerte. En 1 Tesalonicenses
capítulo 4, versículo 13 al 14 dice, se nos anima que debemos entristecernos, dice, como los otros que no tienen esperanza, porque creemos en la resurrección y la vida eterna. No debemos de entristecernos. Sabemos hacia dónde vamos. Sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. Y eso es lo que a nosotros nos tiene que dar sentido y esperanza. Sentirnos bajo emoción, determinación. Esta esperanza puede brindar consuelo. Esta esperanza puede ayudarnos a entender de que la muerte es una etapa pasajera y que la muerte no es el final, sino una transición hacia una nueva vida. Y cuando las personas llegan y te dicen, pero ha pasado una nueva vida, eso no es solamente un decir, eso es real, eso es así, es real. Entonces nosotros tenemos que entender que la persona que está con su dolor puede tener múltiples manifestaciones. Cuesta separarse, cuesta dejar ir. No es fácil, no es fácil. Pero podemos aprender y podemos aplicar esas 3 maneras de ver las cosas. Y en la palabra nosotros encontramos consuelo. Pero eso es en cuanto a la pérdida de un ser querido. Pero también puede darse la pérdida de bienes materiales, como la pérdida de un hogar, la pérdida de un empleo o la pérdida de bienes valiosos. También puede generar un dolor que es muy significativo. Pasar un divorcio es como una etapa de duelo, separarse de sus hijos, separarse de cosas o situaciones que usted más ama. Al igual que la pérdida de un ser querido, es importante el poder manejar estas situaciones desde una perspectiva bíblica. Los mismos 3 aspectos que nosotros vimos ante la pérdida de un ser querido, nosotros lo podemos aplicar también en la pérdida material. Tenemos que aceptar y procesar la situación cuando hemos perdido, ¿qué? Un empleo. En la Biblia nos enseña que las pérdidas materiales, aunque dolorosas, pero son temporales. Y vea, por ejemplo, en Mateo 6, 19, 20, Jesús advierte sobre acumular tesoros en la tierra, donde dice, pueden perderse, y en lugar invita a centrarse en los tesoros celestiales. Este enfoque no niega el dolor de la pérdida, pero recuerda, nos da ese sentido que las posesiones materiales no son el fundamento de nuestra seguridad o nuestra felicidad, sino que la relación con nuestro Señor Jesucristo, que es lo que permite que este tipo de pérdidas nosotros podamos entenderla y digerirla de una manera más natural, aunque muchas veces trae consecuencias son consecuencias de nuestras malas decisiones, pero también esa pérdida pueden traer consecuencias y no producto de nuestras malas decisiones, sino que por la misma ocasión natural, el perder un empleo va a traer consecuencias, va a traer secuelas. Igual, cuando estamos en una pérdida material, tenemos que buscar el apoyo en la iglesia. La palabra de Dios es muy clara y subraya la importancia de la iglesia y su ayuda mutua. ¿Se acuerda cuando comienza el misterio de la iglesia en Hechos capítulo 2? Cuando se narra y dice que los primeros cristianos compartían lo que tenían, asegurándose que nadie pasara necesidad. Lamentablemente esta parte de la iglesia, esta función de la iglesia, muchas veces se ha perdido, porque no somos dados a quererle resolver la necesidad al otro. Podemos, aunque haya sido por una mala decisión, nosotros podemos ayudar y podemos hacer que la pérdida o el dolor que está pasando sea más tolerable cuando nosotros apoyamos. Pero hay que ser humildes también para poder reconocer
que tenemos necesidad. Hay personas dentro de la iglesia que de repente aparecen todas malhumoradas, rencorosas, adoloridas, porque estuvo pasando una situación difícil y nadie se acercó a saludar, y nadie. Pero ¿cómo nosotros vamos a darnos cuenta de lo que está pasando si la persona no es abierta, no es humilde en decir, tengo necesidad? He perdido mi trabajo, he perdido esto y necesito esto y lo otro. Igual, se requiere tener un carácter de humildad para reconocer que tenemos necesidad y nadie dentro de la iglesia es adivino para poder saber cuáles son sus pérdidas. Y no solo con oración, aunque también es vital, ¿verdad? Sino el aspecto material también se puede proveer como iglesia. Y por último, encontré un sentido y esperanza. Podemos pasar situaciones difíciles, hermano, pero encontrémosle sentido, encontremos la esperanza a lo que estamos pasando. Ofrecer esperanza y una visión de propósito más allá de las posesiones materiales. Romanos 8:28 nos dice que los que aman a Dios, todas las cosas se ayudan a bien. Cualquier circunstancia que estamos pasando tiene que ser para bien. Y las pérdidas materiales pueden ser una oportunidad para crecer en la fe, que Dios va a proveer, que Dios va a dar, y Dios tiene todo bajo control. Confiar más en Dios y valorar lo que verdaderamente es eterno. Santos, solo cuando estamos en necesidad, a veces valoramos lo que tenemos. Y qué bueno que en ese momento nosotros podemos entender que Dios está tratando con nosotros. No se ponga de una manera que es injusto lo que estamos pasando, que no es justo lo que yo estoy. Eso déjeselo a Dios. Pero encontremos, aún en medio del dolor, encontremos sentido al asunto y encontremos esperanza. ¿Sabe qué? Todas estas perspectivas subrayan que, aunque las pérdidas materiales pueden ser dolorosas, también son temporales y pueden ser superadas con el apoyo adecuado, un enfoque en lo verdadero y en lo importante, y una esperanza renovada y una fe puesta de que Dios tiene todo bajo control. Tenemos que confiar que los caminos de Dios son más altos que los nuestros y posiblemente no sabremos por qué unos viven y otros el Señor decide llevarlos, o por qué permite el Señor que perdamos posesiones materiales siempre cuando no sea producto de nuestra falta de diligencia o mal asesoramiento. Algunas veces podremos consultar al Señor a manera de consultar qué hacer y terminamos decidiendo nosotros y olvidamos algo. Dios no es un consultor. Dios es el dueño y el Señor de todo. Si ponemos a sus pies nuestro dolor, nuestra pérdida, aceptamos su guía, su esperanza, su consuelo y confiamos en sus promesas, dice la palabra que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo no sé qué situación, qué dolor puede estar pasando una persona y en este momento se esté quejando de que la iglesia no ha hecho nada, de que los hermanos no. Pero si tú no eres humilde en decir cuál es tu necesidad, no es que la iglesia tenga como para poder resolverlo con una varita mágica, pero algo Dios puede proveer y algo Dios puede dar para ayudar a resolver la situación del hermano. Pero tenemos que entender que la pérdida de un ser querido, esto puede ser a la vez temporal porque nos vamos a ver con él en algún momento si él creyó en Jesucristo. Y la pérdida de cosas materiales, posesiones materiales, igual es temporal. Que nos ayude a entender que esas cosas que tienen valor para la vida son tan efímeras a veces, pero tan efímeras que a veces nosotros le dedicamos más tiempo
y más valor a lo efímero de este mundo que a lo que verdaderamente puede tener valor. Pienso, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, preferimos vivir en el trabajo, preferimos permanecer más tiempo en el trabajo y descuidamos nuestra familia, descuidamos nuestros hijos, descuidamos nuestros padres. Y cuando esto desaparece, esa posición, ese trabajo por el cual usted vivió, por el cual usted se esforzó y dio 100% de lo suyo, desaparece, cambia de la noche a la mañana. Ese dolor va a ser más intenso en el momento en que usted ve que por haberle dedicado tanto tiempo a eso efímero, a eso que usted no puede tener bajo control, perdió a su familia, perdió a sus hijos, perdió una esposa. Y de ahí la importancia que las pérdidas materiales son momentáneas y podemos verlas de una manera diferente cuando nosotros estamos de la mano con el Señor. Pero igual puede ser la pérdida de un ser querido. No sé en realidad qué situación nosotros podríamos estar viviendo, pero si estamos pasando un momento de este tipo, entiéndalo de que es un momento de dolor y usted tiene que pasar eso. Pero en ese momento de dolor tenemos que aprender a aceptar y procesar, buscar el apoyo en la iglesia, así como encontrarle sentido y esperanza, independientemente cuál sea la fuente de ese dolor. Cada uno de nosotros puede prepararse para ese momento. Lamentablemente, nuestra educación no hemos sido educados a que nos enseñen a que tenemos que aprender a perder, que tenemos que aprender a soltar. Y en ese contexto se vuelve más intenso el momento de pérdida. Hermanos, si estamos pasando situaciones de este tipo, si hay momentos de pérdida y el dolor es tan intenso, confiemos en su palabra, busquemos consuelo en su palabra. Busque cuál es el propósito de todo esto. Aceptar y procesar la situación. Busque apoyo en la iglesia, pero a la vez encuéntrele sentido y esperanza. Bendito Dios. Padre, solo tú conoces los planes que tienes para nuestra vida. Solo tú nos conoces, Señor. Solo tú sabes, Padre, qué situaciones, qué momentos de dolor estamos pasando. Es duro, es triste la pérdida de un ser querido, Señor. Es duro, es triste la pérdida de un hijo, de un papá, de una mamá. Pero sabemos, Padre, que podemos encontrarle sentido. Podemos encontrarle, Señor, bendición en un momento de dolor. Sabemos, Padre, lo duro que es perder un trabajo, perder una posesión o perder una posición, Señor, de la cual depende nuestra estabilidad, de la cual depende lo que nosotros vivimos en lo cotidiano. Pero sabemos que tú tienes todo bajo control y las pérdidas materiales solo son temporales, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que esa es la realidad de la vida y que estamos dispuestos nosotros a vivir bajo lo que son tus principios, Señor. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesús, Señor. Amén y amén. Somos Iglesia Gran Comisión todos los miércoles por este mismo canal a la misma hora. Uno de nuestros expositores concluye el tema del domingo, donde a la vez agradecemos que usted nos visite, que nos acompañe, que se conecte con nosotros. Próximo, tenemos actividades muy importantes, las cuales las comunicamos también por medio de las redes sociales. Gracias. Buenas noches.
es verdad en mí, en vano canto a ti. Todo lo que haré, todo mi existir, lo que yo diré, te haga sonreír. Que mi vida cante a ti, que mi vida cante a ti. Quiero poder cantar tu nombre, adorar en espíritu y verdad. Que mi vida cante Yo me entrego hoy, todo te lo doy. Te quiero yo servir, mostrar tu amor